jornada se llama Mujeres al Encuentro con Jesús. Y tiene como, ahí está, tiene como cita base justamente Juan 20:13. La pregunta que le hace Cristo resucitado, ¿no? a María Magdalena, ¿no? Paréntesis, y un gran paréntesis. La primera persona en la que Cristo resucitado se revela fue una mujer. Entonces hay que sentirnos bendecidas, ¿no? por ese privilegio. Jesús decidió nacer de una mujer, ¿no? Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos la relación de Jesús, esa relación y ese trato especial con nosotras, ¿no? No significa que, con eso no quiero decir que el varón pues tenga una relación inferior a la nuestra, no. El Señor precisamente nos da la dignidad a todos, a cada uno, como personas, no porque somos mujeres, no porque somos varones. Nos devuelve la real dimensión de la dignidad como personas, pero ahora estamos hablando de las mujeres. El objetivo de esta jornada es que cada una de nosotras tengamos una experiencia de amor, de sanación y liberación con Jesús, ¿no? Entonces nos va a mostrar, vamos a ir mostrando, quien les habla Angie, Nair en el segundo tema, Israel en el tercer tema, a las 3 de la tarde, vamos a ir mostrando el encuentro de Jesús con 3 mujeres específicas, pero no fueron las únicas, ¿no? Si estudiamos el Nuevo Testamento, vemos a Jesús, como decía, con diversas mujeres en diferentes situaciones, porque en su vida pública tuvo esos gestos significativos con nosotras, ¿no? Con las mujeres de su época, en medio de una sociedad que las trataba de menos, que las venía menos, ¿no? Habla libremente con ellas, las escucha, las defiende, se deja tocar por ellas, ¿no? Y las invitaba y a nosotras también a confiar en él, ¿no? Por eso decía hace un momento que la verdadera dimensión de la mujer fue revelada con la venida de Jesucristo. Una dimensión real, una dimensión que no cae ni en el feminismo ni en el machismo, porque los extremos son malos, hermanas, ¿no? O sea, ninguna de las dos formas de pensar son buenas. Es justamente la real dignidad como personas, pues viene con la venida del Señor, ¿no? Las levanta, las restaura, sana su dignidad, las incorpora a su entorno, ¿no? A su historia más cercana. Y Él está esperando también eso de nosotros. Él está esperando que nosotras vayamos a su encuentro. Entonces, esta pregunta tan significativa, mujer, ¿por qué lloras?, la hizo Jesús luego de haber resucitado, cuando María Magdalena estaba en el sepulcro esperándolo, ¿no? Y estaba, perdón, buscándolo, ¿no? Pensando ella que estaba muerto, estaba buscando su cuerpo, ¿no? Entonces, muchas de nosotras quizás estamos llorando en silencio de repente por algo que creemos perdido, que no tiene sentido, no tiene salida, que no tiene solución, ¿no? Sin recordar, ¿no?, en quién debemos poner nuestra confianza, ¿no? Cuando Jesús, como hemos cantado al inicio de la mañana, está vivo y nos ofrece su amor, su gracia y su misericordia. Entonces el Señor nos hace esta pregunta el día de hoy: mujer, y en la palabra mujer pon tu nombre. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te lamentas? ¿No? Y a través de esta pregunta, el Señor nos invita a regresar nuestra mirada hacia Él. Entonces, esa es la tónica de la jornada del día de hoy, ¿sí? Vamos a ir al encuentro con Jesús, de la mano de nuestra Madre, ¿sí? Y otra vez, entonces, a mí me ha tocado el primer tema. Es mujer, es Jesús quien te salva. Entonces, nuevamente, yo te invito a que en este momento saques el nombre mujer y pongas tu nombre, ¿no? Nair, Miriam, Francis, María Constanza, Rosa María, Tatiana, Ingrid, Yulisa, Irma, todas pongan su nombre, ¿no? Es Jesús quien te salva. Es lo que el Señor te quiere decir el día de hoy. Y para ello vamos a iluminarnos, como dice en pantalla, con el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 34. Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 34. Jesús pasó de nuevo en la barca
a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, le había ido peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Es palabra del Señor, proclamamos juntas: gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje ya muchas de nosotras quizás lo hemos leído en algún momento, pero el Señor siempre, recuerda que la palabra de Dios es viva y es eficaz y llega al lugar más profundo de nuestro corazón. Entonces el Señor nos quiere decir algo más a través de este pasaje del Evangelio. Para ello vamos a hacer, si bien hemos leído este encuentro según la visión de Marcos, este encuentro de Jesús con la samaritana se describe en Mateo, en Marcos, como ya hemos leído, y en Lucas. Es importante cuando ustedes mediten, escudriñen el Evangelio y veamos que hay un hecho que se repite en más de un evangelio, leamos las versiones porque nos van a complementar. Es como hoy, por ejemplo, que estamos en la jornada y cada una de nosotras tiene una percepción distinta, se ha fijado en algún detalle distinto. Entonces, si nosotras tenemos una oportunidad de conversar, vamos a complementar algunas cosas de la jornada, vamos a complementar la percepción propia de este evento, ¿no? Entonces, igual, lo vamos a meditar, y lo estoy haciendo de esta forma para que tengan una visión y sobre todo capten algunos elementos para poder meditar más adelante este encuentro, ¿sí? Mateo nos dice, Mateo, Marco y Lucas nos dice que esta mujer padecía de flujo hacía 12 años, bastante tiempo. Marcos nos dice que había un gentío que oprimía a Jesús. Jesús iba de camino, porque este milagro ocurre, esa sanación ocurre después del exorcismo en Gerasa, después del encuentro de Jesús con el endemoniado de Gerasa. Iba de camino y lo encuentra Jairo, le clama por su hija enferma, y justamente Jesús iba de camino a la casa de este jefe de la sinagoga. En este proceso, en este caminar, es que pasa eso, y había un gentío, pues una gran muchedumbre que seguía a Jesús, ¿sí? Nos inciden en este punto, había mucha gente. Nos hablan también de la hemorroísa, sufrió con muchos médicos, gastó todos sus bienes sin éxito, ¿no? Ahora vamos a hablar de ese tema. Y empeoró, no mejoró, empeoró, ¿no? No había sido curada por nadie logró dar con su enfermedad, mucho menos curarla. Ella se acerca por detrás y toca la orla, el borde de su vestido, ¿sí? Ella había oído hablar de Jesús,
Entonces, como dice la versión que acabo de leer de la Biblia de Jerusalén, sabedora, o sea, ya sabía quién era Jesús, ¿no? Se acercó por detrás y toca su manto, ¿no? Tocó la orla, el borde de su manto. Porque ella pensaba, ya sabiendo quién era Jesús, siguiéndolo como toda la gente, con solo su manto me salvaré, con solo tocarlo me salvaré, ¿no? Y quedó seca de la fuente de su hemorragia. Paró el flujo de sangre, dice la versión de Lucas. Marcos y Lucas nos dicen lo que Jesús pensó. ¿Quién me tocó? ¿No? He sentido una fuerza que salió de mí. Y también Marcos habla de un apóstol que sarcásticamente le decía, ¿sabes que toda la gente está acá y dices quién te tocó? Es una pregunta un poco tonta, ¿no? Y Lucas nos dice que fue Pedro. Una vez que ocurre esto, que el Señor trata de identificar, temerosa, asustada, y vamos a entender por qué estaba asustada, la hemorroísa se postró y le contó le contó toda la verdad, y Lucas nos dice, contó delante del pueblo. Ojo, había una muchedumbre, entonces contó, no, delante de todos lo que había ocurrido. Y cómo pasa Jesús de ver quién me ha tocado, pasa a decirle a ella, hija, ¿no? Mateo dice, ánimo, hija, te devuelvo la vida, hija, ánimo, ¿no? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Marcos también dice, hija, vete en paz y queda curada. Esa paz que no tenía por toda su situación, ¿no? Vete en paz. Entonces, siguiendo esto, estos elementos los vamos a tener en nuestra mente, vamos a guardarlos para aplicarlos a esta meditación. ¿Quién es la hemorroísa, hermanos? Hermanas, ¿quién fue la hemorroísa? Esta mujer que padecía hemorragia, no por días, sino por 12 años. Todas en algún momento hemos tenido pues la menstruación, es un tema que indispone un poco el organismo, ¿no? No solamente por las molestias físicas, sino también porque había un deterioro en su salud, estaba perdiendo sangre, ya 12 años de haber tenido una anemia bastante fuerte, ¿no? Era una mujer que buscó médicos, buscó formas de sanación, buscó la forma de poder calmar su mal. ¿No? Ahora con el tema del COVID creo que hemos visto, o cuando tenemos una enfermedad en la que todavía no aceptamos o no creemos del todo, no entendemos del todo el contexto de nuestra enfermedad, buscamos una segunda, una tercera opinión. ¿No? Ella buscó muchas formas de sanación, no solamente las médicas, sino también buscó otras formas, como nosotros también cuando nosotras tenemos algún tipo de enfermedad, no solamente física, sino emocional o espiritual, buscamos otras formas, incluso formas que implican un alejamiento del Señor, ¿no? Las cartas, el yoga, buscar refugio en otras personas, el Reiki, estas ideologías de la nueva era, ¿no? Tomar tal o cual cosa, ¿no? Buscamos, estamos desesperados, así como esta mujer hemorroísa, ¿no? Y no solamente nos dicen que no sanó, sino empeoró. El mal fue deteriorándola más. Se le acababa el dinero, ¿no? Se le acababa, eso también lo decían los evangelistas, se le acababa el dinero y obviamente se le acababa la paz, la esperanza, se le acababa la vida, ¿no? Entonces pongámonos en la situación, en las sandalias de esta mujer hemorroísa, ¿no? No solo esto, ya de por sí esta es una situación muy difícil para ella, es desesperante, ¿no? No solamente ello, sino esta mujer, la enfermedad que tenía, esta hemorragia, la hacía caer en una impureza legal, ¿no? Por ejemplo, en la época de la lepra, también era una enfermedad que apartaba a la persona enferma de los demás, ¿no? Esta hemorragia, ¿no? Cualquier tipo de sangrado,
de derrame, así lo dice Levítico, también le hacía caer en una impureza y por ende en un rechazo popular, familiar, en una marginación. Entonces imaginémonos la situación desesperada de esta mujer. Se le iba la vida. Y vamos a entender un poco el tema de la impureza legal. Levítico capítulo 15, del capítulo 15, de versículos 1 al 33, se habla de la ley de impureza por algún derrame. El Levítico es el libro donde se compendian las leyes de esa época, ¿no? Entonces voy a resumir cuál era esta ley que hacía que la hemorroísa pues, tenga esa etiqueta de impureza legal. La persona que sufría derrame, ya sea que lo emane o que lo retenga, quedaba impura. Lo que toque y a quien toque será impuro hasta terminando el día, hasta la tarde. ¿Se acuerdan que cantábamos Mi mano está llena de su bendición? ¿No? Ya, no. Esta mujer, y todo lo que toque bendito será. Ya, no. Ella, todo lo que tocaba, impuro era, ¿no? Imagínense, incluyendo, como dice acá, lo que toque y a quien toque. No solo las cosas, sino a quien toque. Quedaba impuro hasta la tarde. Entonces, obviamente, ella vivía, nos ponemos en su vida un poco, ¿no? Vivía sola, ya la gente sabía, ¿no? Que tenía, ¿no? O de repente ella, como era una hemorragia interna, la guardaba para quedar justamente para evitar esto, o vivía totalmente marginada, en la defensiva, triste, ¿no? ¿Y qué pasaba? El modo de purificar este mal era, primero, terminando el sangrado, se debía contar 7 días, luego lavar los vestidos, bañarse en agua fresca, es un método de purificación, del día el tiempo del sangrado, más 7 días, y al 8º día, la persona debía presentar 2 tórtolas o 2 pichones en la tienda de las citas, y entregarlos al sacerdote para que haga el ritual pues, de purificación. Si es que, imagínense, pues nosotras las mujeres reglamos cada mes. Cada mes esta mujer y las demás mujeres eran impuras. Imagínense esa situación, ¿no? En la que vivían las mujeres. Si se prolonga el sangrado muchos días, como el caso de la hemorroísa, 12 años, igual, debía contar los 12 años, por ejemplo, tomar 7 días más y hacer el procedimiento, la purificación y la entrega de la ofrenda al sacerdote, ¿no? Si duraba 12 años, como el caso de ella, quedaba impura durante todo este tiempo. O sea, ella se sentía impura, marginada, la gente se lo decía, las leyes se lo decían. Imagínense el corazón de esa mujer, ¿no? Y como dice aquí al final, se avisa a los hijos de Israel, o sea, se avisa al pueblo respecto a esta impureza, no sea que mueran debido a ellas. No sé si alguna de ustedes ha padecido el COVID, fue algo parecido, ¿no? O sea, no podíamos tocar a nadie, todo lo que tocáramos pues, estaba contaminado, de repente un símil también a la lepra, ¿no? Entonces, ¿cómo estará el corazón de esa mujer? Yo te pregunto, hermana, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es tu hemorragia en este momento? Porque no solamente es una enfermedad, si lo aplicamos a nuestra vida y lo comparamos, de repente la hemorragia es, bueno, sí, una enfermedad que tengamos y nos provoca un dolor, la enfermedad de un ser querido, pero no solo la enfermedad física, una enfermedad espiritual, ¿no? Eso que es tan íntimo, porque la hemorragia es tan propio, tan del organismo de la mujer, ¿no? Y justamente esa esencia, esa afectación de la feminidad, pues estaba también vulnerada, ¿no? De repente, yo les cuento un poquito, yo soy obstetriz de profesión, para las que son de otros países, es enfermera o matrona, enfermera obstétrica, me encargo de las mamás, ¿no? Del proceso de los embarazos y el postparto. Y también soy consejera en lactancia. Y veo mucho, por ejemplo, las mamás publican, ¿no? Son mamás, el baby shower, y ahora toda esta moda
de el saber el sexo, ¿no? Si es hombre o mujer, ¿no? Pero hay mujeres que no tienen hijos, y hay mujeres que no pueden tener hijos, y es un dolor para ellas. Hay mujeres, por ejemplo, en el tema de la lactancia, que no les sale la leche, ¿no? O que no saben lactar, les salen grietas, ¿no? Me contaban muchas mamás cuando voy a la consejería con mis pacientes, no sé si les pasa, y nos pasa, ¿no? Nacen los bebés y no te preguntan cómo estás, no te preguntan cuánto pesó, o sea, es un pliego de preguntas, es un interrogatorio. Ya hiciste esto, ya le pusiste la vacuna, cuánto pesó, ya le diste leche, ya está tomando fórmula, estás cambiando el pañal, no tiene escaldaduras y así. Entonces las madres se sienten, ¿no? Y obviamente con el deseo de hacerlo bien, se sienten un poco abrumadas y todos con todo el cariño del mundo les dan sus consejos o les transmiten sus fantasmas también, lo que les ha pasado, se sienten mal, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Que son madres, de repente en el caso de un matrimonio, no comentas a todos que tu esposo te está engañando, por ejemplo, o que tu esposo te pega, te maltrata, o que tus hijos te maltratan, es algo que no lo cuentas así nomás. Te da un poco de pena, de vergüenza, ¿no? Empezando por la familia. Es difícil, ¿no? ¿Cuál es tu hemorragia, hermano? De repente has sufrido de abuso, de tocamientos, de abuso, y eso tampoco se cuenta. Es una hemorragia que va drenando, te va desgastando la vida, te va desgastando el corazón, buscas formas, de repente estás buscando, o has buscado mucho, ¿no? Has buscado muchos médicos, muchas formas de sanación, y no significa que no busques al médico, claro que sí, pero has buscado incluso otras formas para sanar esa enfermedad al interior. Tu pecado, ese pecado recurrente, esos pecados recurrentes, también son una hemorragia, hermana, que debemos identificar. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cuál es la fuente de esa hemorragia. Nuevamente aplico mi carrera a esto. En la clínica donde yo trabajo hay muchas mujeres que tienen más de 35 años, más 35, 40, y se da mucho el tema de la fertilización, de la reproducción asistida. Y hay métodos definitivamente que no son de Dios, que no son éticos, donde se manipula genéticamente la vida. Y muchas mujeres con el deseo, pues obviamente no han luchado por tener hijos, acuden a estos métodos. Por ejemplo, tengo mamás de 48 años, 49, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Porque me han hecho esta pregunta a mí también, que tengo 38. ¿Qué te mueve a ser mamá, no? De repente sí, quiero ser madre, pero pregunto, ¿no? Y busco los métodos, ¿no? Pregunto. La fuente sería esas preguntas, ¿no? ¿Por qué estás buscando ser mamá? Es por el deseo, disculpen que diga eso tan directo, ¿no? Egoísta, ese deseo egoísta de ser mamá, porque algunas mamás que me ven en clínica, de repente acá no lo sé, son madres solteras. No, yo quiero tener a mi hijo y congelo mis óvulos y quiero tener a mi hijo 47, 48 años, 41, no importa la edad que tengas, lo quiero tener sola. No nos damos cuenta que ese niño, esa niña, necesita tener un padre, ¿no? Nosotras, y si vamos a nuestra historia, sí, es más, psicológicamente, ya Nair nos va a ilustrar un poco más, ella es psicóloga, es terapeuta, nos va a confirmar eso, que esas mamás solteras definitivamente quieren dar lo mejor para sus hijos, pero esos niños nacen, o en su momento, a partir del abandono de sus padres, o de la no presencia de sus padres, tienen una carencia. Entonces, ya he escuchado a muchas mamás, ¿no? Yo lo voy a tener sola, y sí, yo quiero ser mamá, y me voy a inocular los óvulos, y no sé qué. Y no pensamos en eso, que ese niño va a nacer sin un papá, o sea, sin ese pilar en su vida. Entonces, por eso digo, deseo egoísta de ser mamá, que me vean todos, o quiero ser mamá y no pensamos en ese niño.
O cuando tenemos un niño de edad muy avanzada, no nos damos cuenta que, por ejemplo, 48 años, que ha sido la última mamá que hemos tenido en clínica, 10 años más, 58, ese niño tiene 10 años, ya esa mujer está cansada. 15 años, esa mujer va a tener 60 y algo. Ese niño cuando tenga 20, la mujer va a tener 68, 70. Entonces, no nos damos cuenta que esta edad avanzada va a impactar en la corta edad de este niño. O sea, tenemos que pensar todo eso. Vamos a ir más allá. De repente tu hemorragia es ese rencor que puedas tener hacia alguien o hacia un hecho y que no has soltado esa falta de perdón o no has soltado esa, incluso a raíz de una enfermedad, ¿no? Nosotros debemos buscar el sentido, el verdadero sentido de lo que nos está ocurriendo. Si bien emocionalmente creo que nadie dice, sí, gracias Dios por este cáncer. Son muy pocos los que dirían eso. Definitivamente hay una emocionalidad, hay una tristeza, somos así, ¿no? Hay un impacto, luego hay una negación, y luego ya esta emocionalidad va a ir estabilizándose. Definitivamente es esperable, ¿no? Y si has dicho gloria a Dios y has visto que esa crisis te ha acercado a Dios, pues gloria a Dios por ello. Pero normalmente no se da esa situación, ¿no? Hay un tema de impacto, de crisis, ¿no? Pero buscar el verdadero sentido, de repente ofrecerla como una intención, esa cruz que estamos cargando, esa enfermedad, esa situación difícil, ofrecerla por las intenciones de tu familia, de la iglesia, del Papa, ¿no? De la situación de lo que está pasando en el mundo. Se me ocurre, muchos santos utilizaron o tomaron la enfermedad como un motivo poderoso para acercarse a Cristo, ¿no? De repente estás sufriendo una enfermedad y te estás victimizando a tal punto que estás haciendo impuro todo lo que tocas y todo con lo que te relacionas, porque en el fondo podemos estar manipulando a través de esta enfermedad, o podemos estar manipulando a las personas, o viendo de forma oscura todo lo que te está pasando, ¿no? No sé si me deje entender, ¿no? Por una enfermedad manipulamos a todos, porque como estoy enferma, tus hijos, porque estoy enferma, tienen que entender, ¿no? Quizá tenemos esa actitud, ¿no? O de repente sí, pues esa falta de perdón, quiero que mi esposo, mis hijos, ya he tenido situaciones de rechazo, de repente, ¿no? Pero espero a que mi esposo, mis hijos, mi familiar, o aquella persona que me ha hecho daño cambie, y yo no cambio, ¿no? Entonces, y eso es la hemorragia. Y lloro y sufro porque no suelto, ¿no? No tengo esa misericordia, ese dolor me enceguece y también me llena de soberbia, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuál es la fuente de esa hemorragia, hermana, que estás sintiendo en este momento, quizá por años? Ese dolor antiguo, ¿no? Que no compartes, que te da pena, que te da vergüenza, ya sea físico, emocional o espiritual. Amén. Entonces, veamos, ¿no? Pidamos al Espíritu Santo que nos diga, que nos ilumine, si es que no nos damos cuenta cuál es nuestra hemorragia, ese dolor interno. Hablamos de la purificación. Esta mujer, vemos, ya nos situamos, tenía una situación desesperada y escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Ella tenía una necesidad enorme, ¿no? Y escuchó, qué importante es, hermana, que dice la palabra en Romanos 10:17, la fe entra por el oído, la fe entra por la predicación. Por eso hablábamos y les pedíamos que enciendan sus cámaras, porque esa alegría la puedes contagiar a esa hermana. Tú no sabes cómo están viviendo las hermanas en este momento, a esta jornada. Entonces, esa alegría, de repente, tú no predicas, ¿no? Ojo, que no se evangeliza solamente predicando, se evangeliza con el testimonio, se evangeliza compartiendo en las redes, se evangeliza compartiendo de repente a alguien
un mensaje, una oración, orando, intercediendo por las personas. Se predica con eso también. Es más, se ve más el testimonio que lo que se habla, ¿no? Y las personas que escuchan hablar a alguien es porque ya han visto su vida, y hay un testimonio que las avala. Así somos, ¿no? Entonces, qué importante es evangelizar, es dar el testimonio. Quizá no estemos preparadas porque no estudiamos mucho la Biblia, o estamos recién en preparación, y decimos, no, mejor me preparo más y evangelizo. No, hermano, ¿no? Sobre todo el testimonio. Quizá algunas personas te pueden refutar por tal o cual cita, pero a ti nadie te puede refutar lo que el Señor está haciendo o ha hecho en tu vida. Nadie puede refutar porque tú has vivido ese testimonio, tú has vivido esa vida en Cristo, o ese hecho en Cristo, ¿sí? Entonces, qué importante es evangelizar, qué importante evangelizar es anunciar al Señor, anunciar la buena nueva, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿no? El Señor se valió de las personas que anunciaban a Cristo para que esta mujer escuche a Jesús, ¿no? Como decía la versión que acabo de leer en la Biblia, ¿no? Sabedora de quién era Jesús. Ya sabía por lo que había escuchado, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Hay una familia que pertenece a mi parroquia, es un matrimonio joven, 2 chicos, y 2 hijos, 2 niñitos, ¿no? No dicen nada, ellos son bien callados, es más, ¿no? Pero todos los días, en pandemia, bueno, ya no los veo porque yo voy a misa en otro horario, pero en pandemia yo iba en las mañanas a misa, y los veía corriendo, 7 de la mañana, los 4, los niños tienen 5, 4 y 6 añitos, corriendo, ¿no? Y la niña cantaba, y el niño rezaba el rosario, y todos adultos y eran los únicos niños, ¿no? Y cómo rezaban, cómo cantaban, Franco y Jenny, ¿no? Y ellos no hacían nada, y a mí me cuestionaban mucho, ¿no? Qué importante es eso, que a través de tu familia evangelicen, que a través de tu familia con esos gestos, ¿no? Viéndonos en misa, a veces decimos, ay, pero mi niño es muy chiquito. Precisamente Dios quiere que los niños se acerquen a Él, ¿no? Qué importante es que como familias, como personas, con los gestos, con los actos, anunciemos. Entonces, esta mujer escuchó hablar de Jesús y a través de ello hace una profesión, un acto de fe. No solamente se quedó en la predicación, sino esta predicación y eso que llegó a su corazón se transformó en acción. Él es mi Salvador, estoy desesperada, reconozco la necesidad que tengo y reconozco quién puede sanar esa necesidad, quién me puede salvar, quién puede calmar esta paz. Recuerda que no solamente es la hemorragia, era todo lo que venía con ella. Esa falta de paz, esa desesperanza, ese rechazo que ella sentía, esa autoestima en el piso, que esta hemorroísa tenía, este dolor. A esta hemorroísa, hermanas, le dolía la vida como te puede estar doliendo a ti en este momento. No solamente era la hemorragia, era lo que venía con ella. Amén. Ella, bendita la crisis, hermanas, que te hace regresar a Jesús. Bendita la crisis que nos hizo regresar a Cristo por intercesión de nuestra madre. Esta mujer se sintió desesperada, escuchó hablar de Jesús, dejó todo para buscarlo a él, dejó los pocos bienes que le quedaban y fue a buscar a Jesús. Recuerden que este milagro, como vemos en la imagen, este milagro se daba de camino de Jesús a ver a la hija de Jairo. Ni siquiera, por ejemplo, yo ayer cuando meditaba esto, me acordaba de Bartimeo. Bartimeo gritaba, el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, y tenía otra forma de llegar a Jesús. Esta mujer no podía hacer eso porque se sentía rechazada e impura, y la rechazaban y la consideraban impura. Por eso iba por detrás, temerosa, y quizá de repente tu hemorragia es tu carácter, hermana. Esa relación tan seca, tan cortante, tan toja que tienes con las personas, ¿no? Esas emociones exacerbadas también pueden ser tu hemorragia.
¿no? No solamente puede ser la hemorroísa, sino puede ser la conflictiva de la parroquia, puede ser la hermana que hay que tener con cuidado en la comunidad, puede ser la vecina chismosa del barrio, puede ser, uy, la renegona de la familia, y de repente. Y de repente tú eres un motivo, ¿no? Para que tu familia le agarre cólera a Cristo, porque perteneces a la parroquia y perteneces a un grupo. Te dirán, pues, si así es con Cristo, ¿cómo será sin Cristo? De repente esa hemorragia fija, evalúa, medita con el Señor si esa hemorragia hace que todo lo que toques impuro sea, ¿no? Falto de fe sea. Esta mujer sintió esta necesidad y dejó todo para buscar a Jesús. Dejó todo, fue en camino. Incluso, ¿y qué significa dejar todo, hermanas? Dejó hasta sus propios miedos. Dejó porque si se sentía impura, si se fue tapada, venció su inseguridad, venció su dolor, venció su autoestima y esa necesidad la empujó, ¿no? La movió a buscar a Jesús. Buscó la manera, ¿no? Buscó con audacia la manera, con solo tocarlo, decía. No fue como Bartimeo, se sentía mal, pero igual yo iba temerosa, lo toco y sé que voy a sanar. Mira esa fe tan fuerte, esa fe tan humilde. Algunas de nosotras queremos que el Papa Francisco venga a nuestra casa para recién cambiar o ser sanado, o vamos a misas de sanación, pero esta mujer, con solo tocar su manto, con solo tocarlo. Y nosotros podemos tocar al Señor a través de la comunión, a través de la reconciliación, a través de los sacramentos, a través de la palabra del Señor, a través de la oración, hermanas. Imagínense, esta mujer dejó todo, buscó la forma de llegar a él. Buscó ayuda, pidió ayuda, como en estos espacios. Puedes buscar también, obviamente, la ayuda directa, como decía, a través de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la oración, de formarte, ¿no? Dejó su rechazo, su percepción de ser rechazada, dejó su dolor de lado, dejó la victimización, dejó de lado todo y fue a buscar a Cristo. Reconoció su necesidad y reconoció quién iba a suplir esa necesidad. Reconoció su necesidad, su miseria, su pecado, su debilidad, pero también reconoció quién era su Salvador. Amén. No se quedó solamente en el remordimiento, sino fue un arrepentimiento de corazón, una conversión, y fue a buscar a Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor el día de hoy, que regreses a Él, que reconociendo esa necesidad y sobre todo reconociendo que no la puedes resolver. Hermana, tu vida, nuestra vida, es el producto de nuestras buenas y nuestras malas decisiones. Muchas de las cosas que estamos viviendo son consecuencia de las malas decisiones o las decisiones erradas que tomamos. Hasta nuestra propia salud. El año pasado me diagnosticaron hígado graso. Bueno, ya estoy en tratamiento, pero eso me lo gané yo por no alimentarme de forma correcta. Señor, ¿por qué me mandas esa enfermedad? Fue culpa mía. Fue culpa mía. Hay enfermedades que son genéticas, obviamente, ¿no? Pero no solamente enfermedades, incluso enfermedades espirituales. Hermanas, debemos también ser conscientes de nuestra miseria, de nuestra debilidad, de nuestra necesidad y acudir al Señor, ¿sí? Esta mujer dijo, entonces con solo tocar su manto, con solo tocarlo a Él, con solo dejar, ella fue, no esperó a que Jesús vaya a su casa, no esperó, no, ella fue, caminó, fue una fe activa, fue una fe que la empujó a hacer algo, ¿sí? No esperemos sentadas, echadas, ¿no? Como el paralítico de Bethesda, ¿no? Esperando. No, el mismo Señor estaba parado ahí. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él no reconocía. Su victimización lo encegueció. No tengo quien me ayude. El mismo Cristo estaba ahí. No se daba cuenta. Esta mujer
caminó, se fue en camino, se fue corriendo, siguiéndolo a Cristo, como ustedes están haciendo el día de hoy. Luego llega Cristo, por eso pongo esta imagen, mira la cara de atemorizada de esta mujer, de asustada, se sentía impura, ella que se sentía impura y que tocaba todo lo que tocaba, y a quien tocaba lo volvía impuro, ¿cómo se sentirá? Pero aún así ella iba donde Cristo, donde Jesús, y Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién me tocó? Fue a propósito. No fue una pregunta tonta como se lo hizo sentir Pedro, ¿no? ¿Por qué hace el Señor esta pregunta, hermanos? Recuerda la enfermedad, cómo era vista ante todos. Todo lo que tocaba quedaba impuro, ¿no? El Señor por eso dijo, ¿quién me tocó? Esta pregunta para la hemorroísa y para el pueblo, esa muchedumbre que lo seguía, tenía una intención, para que la hemorroísa y la muchedumbre, el gentío, vea la magnitud del milagro, la causa del milagro y quién obró el milagro. ¿A qué me refiero con ello? La magnitud, la sanación completa del milagro. Señor, ella tocó el borde del manto del Señor, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Tocó la orla, el borde, el bordado de su manto, y ella quedó sana, ella sintió y quedó sana. Y salió poder del Señor. Entonces, ahí el Señor pregunta, ¿no? ¿Quién me tocó? Entonces, esa es la magnitud, la sanación. Porque el Señor, hermanos, la sanación que da el Señor, sobre todo la salvación, que va más allá de la sanación. La salvación, ese pase para la vida eterna. Es lo que el Señor nos da. La salvación, ¿no? Pero si hablamos de la sanación, recuerda los 10 leprosos, ¿no? El Señor curó a los 10, pero uno regresó a él y se salvó, ¿no? Entonces, busquemos eso, la salvación. Esa enfermedad incluso, o ese mal que estamos viviendo, nos va a ayudar a regresar a Cristo para salvarnos. Es más, Él resucitó para ello. Para la hemorroísa fue eso, y para que dé la magnitud. La sanación que da el Señor es completa, y no sé, hay un libro que se llama Jesús, sanador de toda mi persona. Lo voy a poner en el chat después que termine la prédica. Jesús, sanador de toda mi persona. Y en la introducción hablan de esto, ¿no? Que la sanación que da el Señor no es parecida, por ejemplo, a una pastilla o a una cirugía. No, el Señor sana más allá. No solo sana el cuerpo. A veces vamos a las misas de sanación, no hay las misas, todas son de sanación, porque todos buscamos la sanación a través de la Eucaristía, y obviamente previa confesión, previa reconciliación. El Señor, la sanación que Él da no solamente se limita al cuerpo, es cuerpo, alma, espíritu, ¿no? El Señor es el médico de médicos. Entonces, Jesús quería hacerle ver a la hemorroísa y al pueblo la magnitud de esa sanación. La causa, ¿por qué digo la causa? Porque ella pensaba que con solo tocar su manto se salvará, se sanará. Y acá hablamos un poco de una visión esotérica del Señor, ¿no? A veces porque tocamos al santito o porque tocamos el mantito de no sé qué, incluso las reliquias, y está bien, pero no podemos atribuir una exclusividad de sanación a ello, pues quien sana, es más, quien sanó a la hemorroísa no fue el manto de Jesús, fue el mismo Señor quien lo sanó. Pues que Él decía, he sentido que ha salido una fuerza de mí, no fue del manto. Es más, si no tuviera el manto, quizá ella hubiera tocado la sandalia, o en fin, el Señor, ¿no? Es más, ella lo tocó, pero lo tocó con fe. Si vemos, había mucha gente que oprimía a Jesús. Mucha gente que lo estaba tocando y apretando, estábamos todos así, estaban todos haciendo una muchedumbre. Todos lo tocaban, pero ¿quién recibió el milagro? La que lo tocó con fe, la que lo tocó creyendo que Él era su salvador, su sanador, su hacedor.
De repente ese milagro que no llegue en tu vida, hermana, es porque no hay fe. Entonces preguntémosle y pidámosle al Señor la fe de nuestra Madre María. Pidámosle al Señor, Señor, yo creo en ti, por eso estoy aquí, pero aumenta mi fe es imperfecta, mi fe está herida, se está agotando. Pero esta mujer lo tocó con fe. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. No mi orla te ha salvado, no mi manto te ha salvado. Tu fe en mí. Amén. ¿Sí? Entonces, también toquemos esa parte de si no toquemos el sentido, está bien, oremos nosotros para también afianzar la idea, las imágenes en nuestra iglesia católica, nosotros no somos idólatras, no adoramos las imágenes, y si lo haces, hermana, lee tu catecismo. Las imágenes nos recuerdan, por ejemplo, a un santo, interceder, o sea, leer la vida del santo y que nos sirva de ejemplo para nuestra vida, o pedirle su intercesión, pero no adoramos la imagen. Incluso la imagen de nuestra madre, ¿no? Nos recuerda a nuestra madre. Nosotros la vida es como cuando tú tienes la foto de tu hijo, de tu esposo, de alguien que quieres mucho, te recuerda. Algunos varones sobre todo, ¿no? La tienen en su billetera, porque nos recuerda y el cariño que le tenemos, el amor profundo que le tenemos a alguien, ¿no? Entonces, no es el manto, no es la foto, no es la estampita, ¿no? La que nos salva, sino es nuestra fe en el Señor, ¿sí? ¿Amén o no amén, hermana? No las veo. Amén, ¿no es cierto? Muy bien. Esta pregunta era para ellas, ¿no? Para la hemorroísa y para el pueblo, para que ellos vean la magnitud, la causa y quién obró el milagro que fue Jesucristo. Dice que también quiere obrar en tu vida y que quiere transformar tu vida, la de tu familia y la de los tuyos. No fue un acto de magia, sino fue un acto de fe, el acto de la hemorroísa. Reconocerse necesitada del Señor y con fe ir a buscarlo. Y lo encontró, porque el Señor se deja encontrar en quienes lo buscan, como dice Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29, 13. Pero esta pregunta también fue para los apóstoles, quienes caminaban y convivían con él. Ellos veían los milagros, veían la enseñanza, tenían una enseñanza privilegiada, una relación privilegiada. Por ejemplo, el Señor en algún pasaje del Evangelio decía, ¿no? Yo les enseño al pueblo con parábolas, pero a ustedes les doy la explicación. O sea, tenían una posición privilegiada, ¿no? Caminaban, convivían con él, veían su enseñanza y milagros, pero también los quería probar a ellos. Porque dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro, con ese sarcasmo, con ese un poco tono burlón, vamos a decirlo así, y falto de fe le dijo, Jesús, ¿ves toda la muchedumbre? Me preguntas, ¿quién te ha tocado? ¿No? O sea, a veces nos pasa. Esta pregunta nos hace también a los que caminamos en el Señor, a los que estamos en algún grupo. ¿Cómo está tu fe? ¿No tú crees realmente? A veces vienen las personas y nos cuentan, ¿no? Nos piden quizá un apoyo espiritual, y a veces tanto caminar con alguien se nos olvida el poder del Señor, ¿no? Aquellos, de repente tenemos 10, 12, 15 años en el camino, y eso que tanto anhelas no se cumple, o sigues quizá en la misma situación y se te acaba la fe, quizá, ¿no? ¿Recuerda a Zacarías, el esposo de Isabel? El papá de Juan el Bautista, él era sacerdote, ¿no? Y fue el mismo ángel Gabriel, le anuncia a Zacarías y a María, ¿no? Del anuncio de sus respectivos hijos. ¿Y qué hijos? ¿No? El precursor y el Mesías, ¿no? El precursor y el Salvador. Zacarías, cuando el ángel Gabriel le dice, también era un tono como que, ay, estás loco, ¿no? No creo lo que me estás diciendo. Y el ángel le dijo, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. En cambio, la fe de María era distinta, una fe que también preguntaba, ¿cómo va a ocurrir todo lo que me estás contando, este anuncio? Pero era con fe. Y aún así con miedo, aún así con
un poco de incertidumbre, dijo, hágase en mí según tu palabra. Mi fe en ti puede más, ¿no? Es distinto. Entonces, igual, ¿no? Nosotros los que estamos ya en grupos eclesiales, en comunidades, ¿cómo está tu fe? Tú que convives y caminas con el Señor, ¿también le responderías así? Ay, no creo que esta persona la sane, no, esta persona ya no va a cambiar, ya, no, ¿ya para qué intercedo? Si esta persona ya no tiene remedio. ¿Haces eso? No, ya, el servicio ya lo haces como una costumbre, ya lo haces por inercia, ¿no? O de repente entra a tu grupo una persona nueva y con tus heridas la hieres, ¿no? Con tu carácter la hieres, la espantas. Mucho, pregúntate en tu grupo por qué no hay más personas. Si las hay, pues gloria a Dios. Pero si hace años o meses que no hay nadie, que no, al contrario, disminuye, ¿por qué está disminuyendo? De repente tú eres un canal para que esto pase. Entonces, esta pregunta el Señor la hace para la hemorroísa, para el pueblo, pero también para los apóstoles, ¿no? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién pasó la prueba? Saquen sus conclusiones. ¿Quién pasó la prueba de fe? La gente tocaba, apretaba a Jesús, pero no recibían nada porque no tenía fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, hermana, el día de hoy? Esta pregunta no es para juzgarte, sino es para despertarte y que retornes al Señor. Realmente reconozcas tu necesidad, tu debilidad y retornes al Señor. ¿Sientes la necesidad de ser salvada por Jesucristo? ¿Realmente sientes eso? ¿O solo quieres que te sane, lo usas como un instrumento y luego para alejarte nuevamente? ¿O sientes realmente que tu vida necesita ser salvada y rescatada por Jesús? Realmente reconocemos eso. De repente el Señor llama a nuestra puerta, somos nosotros los que no atendemos, y de repente sí esta tribulación o esta situación, o esto que has descubierto en tu corazón, esta hemorragia que acabas de descubrir, ¿no? Que la tienes, ese recuerdo que no te deja en paz, ese recuerdo que te vuelve triste, que te hace llorar en la soledad y que no compartes con nadie, es ese llamado que el Señor hace para que reconozcas tu necesidad y retornar a Cristo, ¿no? De repente es eso. Hazte esta pregunta en tu oración personal. ¿Cómo está tu fe? Y si realmente sientes la necesidad. Si no la sientes, pues yo te invito a que le des el beneficio de la duda al Señor. De repente has buscado médicos, has buscado cosas que no están cerca a Cristo, cosas alejadas de Él, ideologías alejadas de Él. Nuevamente lo digo, nueva era, o has acudido a la pornografía, has acudido a estas ideologías que te dicen que todo lo puedo, todo yo lo puedo, ¿no? El secreto es el que yo puedo todo, yo lo puedo lograr. Bueno, ahí se les olvidó la segunda parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es Filipenses 4:13. Te dijeron una verdad incompleta, hermana. Todo lo puedo, pero en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Y si sentimos la necesidad de ser salvadas por Cristo. Vamos a pasar al siguiente. La fe te ha salvado. Una vez que hizo esta pregunta, ¿no? Según las versiones que hemos leído de los evangelistas, esta mujer temerosa, recuerden que se sentía impura, ¿no? ¿Quién me ha sanado? ¿Quién me ha tocado? Y todos pararon el ojo, todos, ¿no? Voltearon a ver quién era ella, ¿no? Ella temerosa, pero venciendo eso, le cuenta la verdad, ¿no? Todo lo que pasó, cómo acudió hasta ahí, ¿no? Toda la verdad, todo su caminar hasta encontrarse con el Señor. Y también el otro evangelista decía, le contó al pueblo, o sea, contó todo esto delante del pueblo, dio su testimonio, ¿no? Entonces, ¿y para qué hace esta pregunta? Porque el Señor le dice, ánimo, hija, te devuelvo la vida, hija, la llama hija. ¿Por qué la llama hija, hermana, en esta mañana? ¿Por qué? Por ese significado. Le devuelve la dignidad
de hija de Dios. Le dice, hija, pasa de quién me ha tocado a hija. Le devuelve, le da el reconocimiento como su hija, hija de Dios, delante de todos. Esos todos que la rechazaban por ser impura, esos todos que la tenían apartada, el Señor le dice delante de todos, la reconoce como hija. Ánimo, tu fe te ha salvado. Tu fe en mí te ha salvado. Le da una vida nueva, la envía, le dice, vete en paz. Regresa a tu historia, ¿no? Porque el Señor te enseña, como ahora que el YouTube está de moda, ¿no? O el TikTok, hay tutoriales. Pues el Señor te da el tutorial para que sigas, y el tutorial, ¿cuál es? La Biblia, las enseñanzas del Señor, ¿no? Vete en paz, ¿no? Vete en paz con mi paz, esa paz que yo te doy. Te enseña cómo, y obviamente a través de sus enseñanzas, nos dice el Señor qué hacer para seguir en la santidad. Amén. Pues miren la sanación completa que le dio a la hemorroísa y te ofrece a ti, hermana, en esta mañana el Señor. Te quiere devolver la dignidad, te quiere levantar. Ella que se sentía hasta encorvada, que iba, no detrás, para que nadie la vea, la levanta. Ánimo, la levanta. Le devuelve esa dignidad, le devuelve la autoestima, le da una vida nueva y la envía, la retorna a su historia. El Señor no va a borrar lo que has pasado, ¿no? El Señor te va a ayudar a sanar eso, a convivir y que esas heridas, hermanas, sean gloriosas para que des testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén, hasta acá siento el amén de ustedes, hermanas. Uy, la envía, la retorna. No esperes a que la gente que te ha lastimado cambie. Tú cambia. El Señor quiere cambiarte a ti, renovarte a ti. Regresa a tu historia y a través de ti se va a hacer realidad lo que hemos cantado hace un momento, que todo lo que toques bendito será, porque el Señor te quiere usar a ti de instrumento para llevar bendición a donde vayas, ¿sí? Te quiere usar a ti. Ella que tocaba todo y lo volvía impuro, que se relacionaba con las personas y las volvía impuras, pues ahora le retorna y la nombra un canal de bendición para donde vaya. Vete en paz, libre, en paz, en la paz que yo te doy, esa paz que ordena todo, esa paz que renueva. ¿Tú quieres esa paz que le da la hemorroísa? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Eso es lo que te ofrece el Señor en esta mañana. Quizá tú venías para que me sane de tal cosa, para que me sane. El Señor te quiere dar más que eso el día de hoy, en esta mañana. La retorna, el envío. Esta mujer se volvió testimonio, ¿no? Anuncia a todos su verdad, su testimonio, y obviamente cuando todos ven esto, se llenan de fe, ¿no? Si ven ese cambio en tu vida, hermana, tu esposo, tus hijos, tus amigas, ¿no? Van a ver ese cambio. La conflictiva de la comunidad, la chismosa del barrio, la renegona, la resentida cambió. Yo quiero esa sanación también, ¿no es cierto? Si vemos un ejemplo así superfluo, ¿no? Les ven el pelo lindo, el cabello hermoso, te preguntan, ¿no? Tus amigas, ¿qué shampoo estás usando? ¿Qué te estás haciendo? Tu cara, tu cutis, qué lindo. Pues ese brillo viene de la paz del Señor, hermano. No van a ver que tienes una vida nueva, ¿no? Tienes un carácter distinto, ves las cosas de modo distinto. Te van a preguntar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y ese es el momento para que tú puedas evangelizar. Con eso ya cierro un poquito. En esta etapa del COVID, bueno, por mi carrera, por la obstetricia, esta carrera está vinculada a la salud, pues estuve en clínica, bueno, para los países que nos están escuchando, aquí en Perú, clínica se refiere a la parte privada de la prestación de salud, y hospital es la parte pública, porque en Estados Unidos sobre todo hospitales todo, ¿no? Bueno, yo trabajo en una entidad privada de salud, pero estuve en la primera ola pues, del COVID, ¿no? A mí me sorprendió, hasta yo misma yo le daba gracias a Dios, ¿no?
Ha sido muy difícil para los que, no sé si por aquí haya personal de salud, si bien han estado los policías, el personal de limpieza y otras entidades, pero los que hemos estado pues en salud hemos visto muchas cosas. Hemos estado muy, muy de cerca con la muerte, ¿no? Muchas, de repente por aquí hay enfermeras, sobre todo enfermeras, ¿no? Ve pues a quién tienes que intubar y a quién no, porque se acabaron los insumos. O sea, realmente es un libro el que tendríamos que contar, ¿no? Y yo normalmente sí me considero que tengo un carácter como que más estable, obviamente hay cosas que tengo que sanar, pero habían días que yo venía mal, ¿no? Y oraba. Incluso cuando nosotros estuvimos en la clínica, la primera gestante del Perú con COVID, ¿no? Aquí en Perú, el presidente de esa época dijo un 15 de marzo que había una inamovilidad y el 30 ya teníamos esta gestante. Y una de mis colegas se enfermó, la que atendió el parto, se enfermó. Y obviamente, primera ola, nadie sabía nada, ¿no? Fue harto miedo, ¿no? Y bueno, yo ya pensaba irme de casa para no contagiar a mi familia. Y me acuerdo que tenía que predicar el domingo de resurrección, el Evangelio, en el canal en la fanpage de Misioneros. Y me acordaba, bueno, Angie, estás anunciando un Cristo resucitado, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Verdad? No, te leí el Evangelio, ¿no? O sea, estoy con cara de muerta, ¿no? De cara de pasión de Cristo, y me acuerdo que tengo que anunciar la resurrección, justo el pasaje del ¿por qué lloras? ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué lloro si te estoy anunciando a ti? ¿No? Entonces fue como que un golpe de fe, ¿no? Y bueno, ya esta pandemia, muchas amigas mías, bueno, mucha gente retornó a Cristo, ¿no? Por miedo, o porque se dio cuenta que Él era el Salvador, o por esa fuente de esperanza, mucha gente regresó. Incluso en la clínica en la mañana orábamos todos en el WhatsApp, ¿no? Pero mucha gente, mis amigas se me acercan, y yo decía, y obviamente les daba consejos, las sostenía, ¿no? Obviamente no era yo, ¿no? Pero yo le decía al Señor, gracias, porque de verdad, si tú no fueras el motivo de mi esperanza, yo no sé qué hubiera hecho, me hubiera vuelto loca. No, si yo no te hubiera conocido en esta época, sobre todo, o sea, me has dado esperanza y encima fortaleza para dar fortaleza a otras personas. O sea, yo realmente le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y de repente a veces pues no salimos, a veces les pasa, ¿no? Cuando ya estás en un ambiente eclesial, ya no te llaman de repente para la discoteca, o no te llaman para tomar, o no te llaman para drogarte, y gloria a Dios que no te llamen, ya a veces uno se siente un poco apartada, ¿no? Pero cuando ya vienen estos problemas, ya que te buscan, y ahí aprovecha, hermana, en evangelizar, ¿no? En hablarles de Cristo. Pues yo de verdad le doy gloria a Dios por eso, ¿no? Mi fe aún es imperfecta. Cuando mis hermanos en octubre del año pasado se enfermaron, y uno de ellos sí estaba muy delicado con el COVID, me di cuenta que no tenía muy poca fe. Yo que predicaba, yo me di cuenta, Señor, no tengo fe, perdóname. Y yo dormía justo, estoy en mi sala ahorita, ¿no? Los que han padecido el tema del COVID saben que la casa se cambia por completo, ¿no? O sea, todo se modifica. Entonces yo terminaba durmiendo en la sala, y mis hermanos pues aislados, mi mamá también aislada. Y yo me acuerdo que una noche, bueno, varias noches en realidad, me quedé así, sin dormir, ¿no? Ojerosa, ¿no? Hoy me ayudando en mi casa, y en la noche me acuerdo, la Virgen estaba acá y yo dormía atrás. Y en una noche así oscura no podía orar, ¿no? Me ganaba la desesperanza, las lágrimas, y la miré. Solamente le decía, mamá, ayúdame, yo no puedo orar. Y me ayudó mucho. Fue, por eso les digo, y me regaló la canción que les canté en la mañana. Fue, si te falta fe, si te sientes esa hemorroísa y no te salen las palabras para orar, acude a la madre, acude a la mamá. No puedo,
no puedo. Y ella, como dice la canción, con su mano, vamos a orar, ¿no? Era una oración de corazón a corazón. Obviamente, me siento una fortaleza, como me decían mis amigas, ¿no? Tienes una extraña paz, ¿no? Y no es extraña, es la paz, disculpen que me haya quebrado un poco, es una paz que te da el Señor, es una fortaleza que te da el Señor, ¿no? Entonces, yo te invito a eso, hermana, a que acudas al Señor, que acudas a Cristo. Si no puedes, de la madre, ella que está pendiente de ti, ella que está auxiliándote, ella que está, agárrate de ella. Mami, te pido un poquito más de fe, ayúdame. Y ella, créeme, por experiencia propia, créeme que te va a ayudar, ¿no? Pide el auxilio de los santos, pide ayuda a tus hermanos en Cristo, pide ayuda a un sacerdote, pide ayuda a espacios como el nuestro, pide ayuda. No puedo orar, no me sale, no tengo fe, todavía tengo dudas. Reconoce tu necesidad, ¿no? Reconoce tu falta de fe, reconoce que no puedes sola. Eso quiere el Señor el día de hoy. Ya mucho tiempo has caminado sola, mucho tiempo a veces nos sentimos, sobre todo las mujeres, ¿no? Super mamás, super mujeres, ¿no? Porque somos el motor de la familia, definitivamente. Pero a veces, nos hacen sentir eso, ¿no? Quizás nuestros hijos solo nos dicen, dame no sé, pues te cargan de problemas, ¿no? Y los quieres resolver. Pero no lo podemos hacer todo, hermanos, ¿no? Hoy reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad, y sobre todo el Señor puede decirte que Él está contigo. Ánimo, hija, te dice, ¿cómo se dice? Trata de decírtelo a ti misma, hoy, el día de hoy. Ada, ánimo, ¿no? Ánimo, Liliana, ánimo, Carmen, Nancy, Ingrid, Eliana, ánimo, ánimo, ¿no? Tu fe te salvará. Tu fe está haciendo que recurras a mí. Amén. Hoy el Señor te quiere decir eso. Ánimo, ánimo. Tu fe te ha salvado. Hoy el Señor nos dice, bueno, el Señor a través de Romanos 8:34 en adelante, nos dice que nada puede separarnos de su amor. Nada. Ni nosotros mismas, hermanos, podemos separarnos del amor de Dios. Ni nosotras mismas. Ni nuestras, a veces decimos, cuando estamos resentidas con el Señor, a veces resentidas con alguien, ¿no? Te quito el habla, te doy el látigo de mi indiferencia, te doy el látigo de mi... y te vas. Y también le hacemos el látigo de la indiferencia al Señor. No te quiero hablar, no voy a hablar contigo. ¿No es cierto? Hacemos eso. Pues ni eso nos separa del amor de Dios. Amén. Hoy el Señor nos dice eso. Te lo dice a ti. Yo te invito a que cierres tus ojos y que abras los ojos del corazón. ¿Sí? Que abras tu corazón y que cierre y que rompas esas murallas. Dicho sea de paso, para cerrar, no solamente fue la madre, sino también fue la poderosa intercesión de mi comunidad, la poderosa intercesión de mis hermanos del movimiento, que me ayudaron a sostenerme en este tiempo tan difícil. Por eso es importante que estés en comunidad, tu grupo de oración, estés con tus hermanos, porque si todos tenemos un solo espíritu, nos podemos fortalecer entre nosotros. Amén. Y créeme que en este momento nuestra comunidad está orando por ustedes. El movimiento está orando, el equipo de intercesión de ICA, que está encabezando este servicio, está orando por ustedes. ¿Sí? Así que siéntense fortalecidas por eso. El Señor te dice el día de hoy que nadie ni nada puede separarte del amor de Él. ¿Sí? La canción te la canta Él, que te invito a que cierres tus ojos y te dejes tocar por el amor del Señor.
No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Ni tus propios pensamientos, ni las mentiras del diablo, ni las personas, nada, hermanos. Nada puede separarte del amor del Señor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Escucha esta parte. Tú eres obra de mis manos. Con amor yo te he creado. De gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso. Yo te amo y soy tu Dios. A ti que te dicen, que a veces te tratan de menos, de repente tú has tenido una situación, un recuerdo de rechazo, de abandono, de maltrato, de abuso de toda índole, físico, emocional, sexual. El Señor te dice el día de hoy, o que de repente te hayan hecho de menos por algún defecto físico que puedas tener, o tu aspecto físico. El Señor te dice, tú eres obra de mis manos. De repente te has sentido desplazada o maltratada o engañada por un varón, ¿no? Te han lastimado, han sido infieles y te han desplazado por otra persona, o han terminado contigo, o tu pareja ha cometido adulterio contigo, tu esposo, y te sientes culpable. ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Nos sentimos vulneradas. Pues el Señor te dice hoy, tú eres obra de mis manos. Con amor yo te he creado desde el inicio. De repente te has enterado de que no fuiste deseada, no fuiste planificada al nacer. Pues el Señor sí te soñó, hermana. El Señor sí te soñó. En un salmo, en el Salmo 51, si no me equivoco, lo voy a confirmar, dice que desde que fui embrión, el Señor nos miraba. Estábamos ante los ojos del Señor. Y el embrión se da a las 6 semanas, cuando la madre ni siquiera sabe que está embarazada. Desde antes que fuéramos concebidas, el Señor no solo nos planeó, sino nos soñó y se regocijó en nuestra presencia. Amén. Así que cambie esa cara y transforme esos recuerdos en el nombre de Cristo, esos recuerdos de rechazo, esos recuerdos de abandono, esos recuerdos de que te han desplazado por alguien más. Recuerda esto, que el Señor de señores es quien te hizo, quien te soñó, quien se planificó y quien te cuida, y quien tiene un trato especial contigo. Tú eres obra de mis manos. Con amor yo te he creado. De gran precio a mis ojos, para mí tú eres valiosa. Yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. En el cielo yo te espero. Un lugar te he preparado.
Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy me recuerdas toda la vida en gracia, en bendición y en gozo que tengo a tu lado, Señor. Ya te invito a que le digas al Señor en este momento, le pidas, le clames al Señor por tu fe. Fortalece mi fe, Señor. Reconozco mi necesidad de aumentar mi fe, Señor. Dame ese entendimiento, esa capacidad de reconocerme necesitada de ti, Señor. Necesitada, dependiente de tu amor, Señor. Dame hambre de sacramentos, de lectura de la palabra, de oración. Gracias, Señor. Aquí estoy, levanto mis manos, Señor, porque levantando mis manos, te digo, aquí estoy. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante ti. Te alabo y te bendigo, Señor. Acuda a tu misericordia, a tu inmenso amor, Señor, hacia mí. Ese amor que levanta, ese amor que devuelve la paz, ese amor que restituye la autoestima, la dignidad. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor, porque estás sentando en los corazones de mis hermanas. Estás secando la fuente de su tristeza. Estás secando la fuente de su dolor. Estás secando la fuente de sus dudas. La fuente de su pereza, de su estancamiento. Señor, de ese dolor en todo lo que tienen. Hace muchos años y que no comparten con nadie, por miedo, por vergüenza, porque no encuentran con quién, porque mucha gente las ha lastimado, mucha gente ha traicionado su confianza, Señor. Y hoy la restituyes, hoy le dices, ánimo, hoy te devuelvo la paz, hoy te devuelvo la vida, esa vida que va a derramar también en las personas en las que se relaciona, en su familia, en su trabajo, Señor. Gracias, Señor, donde quiera que vaya, en su comunidad, en su grupo, en su iglesia, donde quiera que vaya, Señor, todo lo que toquen ellas, tú lo que toques a través de ellas va a ser de bendición. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas. Alabado y bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Exaltado seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos revelas tu amor. Te revelas a ti por completo. Nos das tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu de Dios. Por eso tú dijiste, conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya para que el Espíritu se pose y haga morada en cada una de nosotras. Ven, Espíritu Santo, ilumina, Espíritu Santo, consuela, Espíritu Santo, consuela, calma, llena de paz, Espíritu Santo, conduce, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta mañana. Bienvenido a los corazones de mis hermanas, Espíritu Santo. Gloria y alabanzas a ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu Paráclito. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Pide, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Recordamos lo que dijimos
nombre del Señor se salvará. Invoca el nombre del Espíritu Santo, que es el Espíritu del mismo Dios que quiere entrar en ti. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a consolar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida, también mi actuar y mi pensar, mi sentir y mi caminar. Yo te invito en este momento a que hagas carne esta parte de la canción. Ven a consolar todo mi ser, no solamente algunas áreas, sobre todo, hermana, dale la apertura para que el Señor consuele esas áreas que tienes miedo a entregar. Ese recuerdo que te cuesta tocar porque te ha hecho mucho daño. O de repente tu carácter, ¿no? De repente tu forma de relacionarte con los demás, tu capacidad de perdonar. No sé, eso que te da tanto miedo, tu economía, tu sexualidad. Eso que te da tanto miedo entregar al Señor. Ven a consolar todo mi ser, esos recuerdos, mi pasado, mi presente y mi futuro. Ven a dirigir toda mi vida. Yo que soy una mujer administradora, multitask, pues Señor, ven, dirige tú toda mi vida, Señor.